Continuando con nuestro estudio expositivo del Evangelio de Lucas, hoy nos corresponde estudiar en Lucas capítulo 11, versículos 29 al 36. Lucas capítulo 11, versículos 29 hasta el 36. Todos ubicados en este pasaje de las Sagradas Escrituras para que juntos leamos la palabra de Dios. Quisiera invitarles, hoy hagamos un ejercicio diferente, a que se coloquen en pie y leamos la Biblia de pie, con reverencia. Versículo 29 hasta el 36, dice así. Todos a una sola voz, 1, 2 y 3. Apiñándose las multitudes, comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Amén. Que el Señor añada bendición por leer su bendita palabra. ¿Pueden tomar asiento, mis hermanos? La predicación lleva por título: examina tu luz. La predicación lleva por título: examina tu luz. El pasaje que acabamos de leer, para su estudio, lo he dividido en dos grandes puntos, dos sencillos puntos, que están de manera natural reflejados en el texto. Nuestro primer punto es una señal inequívoca, versículos 29 al 32. Y nuestro segundo punto será, o lo he titulado, la función de la luz, versículos 33 al 36. De manera pues que vamos a meditar en esos dos postulados. Número uno, una señal inequívoca, y número dos, la función de la luz. Veamos entonces nuestro primer punto, una señal inequívoca. Versículos 29 hasta el 32. Dice: y apiñándose las multitudes, comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal,
pero señal no les será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí, más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. Amén. Jesús está predicando a una gran multitud. De repente una mujer de entre la multitud se levanta y a gran voz dice: bienaventurados o bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos que mamaste. Entonces Jesús dice: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Después de esta respuesta tan confrontadora que el Señor Jesús da en los versículos 27 y 28 del capítulo 11 de Lucas, con la cual el Señor nos enseña que la verdadera felicidad consiste en oír la palabra de Dios y guardarla, obedecerla, nos dice el texto sagrado en el verso 29, que la multitud se apiñó, es decir, se aglomeró, se apiñó y comenzó a decir: esta generación es mala. ¿Y por qué es mala? Porque demanda señal. Y Cristo les dice que señal no les será dada, sino la señal de Jonás. Porque de la manera como Jonás fue señal a los ninivitas, así lo será también el Hijo de Dios a esa generación. Lo primero que nos llama la atención del verso 29 es que Jesús llama a esta multitud generación mala. Generación mala. Y la razón para llamar a esa generación de los tiempos de Jesús una generación mala es porque demandó ver señal del cielo. Si usted va atrás, en el versículo 16 del capítulo 11, que es el mismo contexto que venimos estudiando, mire lo que le dijeron a Jesús después de que expulsó un demonio mudo y ciego. Dice: otros para tentarle le pedían ¿qué? Señal del cielo. ¿Con qué propósito le pedían señal del cielo? Para tentarle. De manera pues, mis hermanos, que por esta razón es que el Señor Jesús llama generación mala a estos hombres y a estas mujeres que demandaban señal del cielo. Ellos querían ver cosas espectaculares para que Él demostrara que realmente Él era el Hijo de Dios y así ellos poder creerle. Tal vez ellos querían que Jesucristo hiciera descender fuego del cielo, como aconteció con el profeta Elías en el Antiguo Testamento, que oró a Dios y descendió fuego del cielo y consumió el holocausto delante de sus enemigos. Tal vez ellos querían que Jesucristo abriera el río Jordán en dos y detuviera las aguas, el montón, para que la gente pasara a ver una señal espectacular. Tal vez ellos querían que se salieran letras doradas en el cielo diciendo: yo soy el Mesías enviado, qué sé yo.
Pero la pregunta es aún más confrontadora y nos podemos nosotros también confrontar en esta mañana. ¿Por qué les dice que son una generación mala por pedir señal? La respuesta es porque pedir señal para creer en Él como Mesías era un acto de pura incredulidad. Él ya había hecho muchas señales desde que empezó su ministerio público. Había sanado muchos paralíticos, había sanado muchos enfermos de diversas enfermedades, había liberado muchos endemoniados, había resucitado muertos. Ustedes, los que han seguido el estudio consecutivo de Lucas, ya hemos visto que Cristo ha resucitado 2 muertos a los ojos de la multitud. Señales y razones para creer en Él habían suficientes, habían muchas. Sin embargo, estos fariseos, porque eran fariseos y sus seguidores los que exigían esto, eran unos fariseos incrédulos, estaban pidiendo más señales y las señales que Cristo había hecho no les bastaba. Al demandar señal, estos fariseos estaban tomando la misma táctica de Satanás cuando Jesucristo fue llevado al desierto por el Espíritu Santo. ¿Ustedes recuerdan que cuando Cristo fue llevado por el desierto al Espíritu Santo, Satanás se le apareció y tentó al Señor? Una vez le dijo, cuando se le apareció en una de las 3 veces que le tentó, le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Es decir, si realmente dices lo que dices ser, haz un milagro. Como tienes hambre, llevas 40 días sin comer, haz que estas piedras se conviertan en pan. Demuéstrame de verdad que tú eres el Mesías enviado. Y en la otra tentación le dice: si eres hijo de Dios, tírate del pináculo del templo, porque escrito está que a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. En la primera tentación, el Señor le dijo: no tentarás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en la segunda tentación, Cristo le dice: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. De manera pues que lo que estaban haciendo estos fariseos era una tentación a Dios. Estaban siendo esbirros de Satanás. Estaban menospreciando las señales que él anteriormente había hecho y que posteriormente también haría. Estos estaban mal enfocados. Por tanto, el Señor Jesús no podía ceder a las demandas de estos fariseos incrédulos para hacer señales, porque al hacerlo era ceder a los motivos malvados de sus corazones que estaban gobernados por Satanás. ¿Me hago entender? Y por eso es que él lo llama: esta generación es mala, demanda señal. Es mala porque está siendo gobernada, controlada, dirigida por las mismas tácticas del enemigo. Sin embargo, en el versículo podemos ver que el Señor dice: pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Sin embargo, Cristo les dice que la única señal que recibirán será la señal del profeta Jonás. Porque así como Jonás fue señal, versículo 30, a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre, o sea Cristo, a esta generación. ¿Y cómo fue la señal de Jonás a los ninivitas? Jonás fue un profeta de Dios que fue tragado vivo por un gran pez cuando huía para no cumplir
lo que Dios le había mandado, que era ir a predicar a los ninivitas. Al tragárselo el pez, parecía que todo había terminado para el profeta. Pero no fue así. No fue así, porque al tercer día el pez lo vomitó. Y lo vomitó vivo. Y Jonás fue y predicó a los ninivitas el juicio de Dios que vendría sobre ellos si no se arrepentían. Esa fue la señal del profeta Jonás. De esta misma manera, hermanos, el Señor Jesús es el profeta de profetas. Sería muerto y sería sepultado, y al tercer día resucitaría de entre los muertos, como la señal más poderosa e inequívoca a los judíos y a los gentiles de que Él era el Mesías prometido. Si la gente quería ver una señal realmente inequívoca y poderosa para saber que Jesucristo era el Mesías prometido, era su muerte, su sepultura y su resurrección de entre los muertos. Y esa es la señal más inequívoca y más poderosa que nos ha sido dada de parte de Dios para que creamos en Cristo. Y todo aquel que en Él creyere, en Cristo resucitado, será salvo. Mas el que le rechace será presa de la ira de Dios. La ira de Dios será sobre él. Jesucristo, crucificado y resucitado de entre los muertos, es la señal de Jonás. Y a eso es que Cristo se refiere en este pasaje. Esa señal fue preparada en presencia de todos los pueblos. Luz para revelación a los gentiles y gloria del pueblo de Israel. Por eso el anciano Simeón, en este mismo libro de Lucas, dijo cuando vio al niño Jesús: este será para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Vamos a Lucas capítulo 2, verso 30 al 35, por favor. Devuélvase un momento ahí en el libro que estamos estudiando, a Lucas capítulo 2, versículos 30 al 35. Lucas 2, 30 al 35 dice, porque desde el 29, ahora Señor, dice Simeón, la historia es la siguiente, el contexto, mírenme en un momentico, mis hermanos. Llevan al niño Jesús al templo para ser circuncidado, a los 8 días de nacido. Hay un anciano temeroso de Dios, un siervo de Dios, que está en el templo esperando la manifestación del Mesías. Y cuando ve al niño, lo recibe en sus brazos y lo bendice y alaba a Dios por ese gran privilegio. Y después de que lo ve, dice estas palabras: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. Él ha visto al niño recién nacido, al Salvador, a Cristo. Y dice: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Es decir, yo no puedo morir en paz sin conocer a quién, al Salvador, a Cristo. Despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Amén. Notan, hermanos, cómo la Escritura se explica a sí misma. Jesucristo fue preparado
por Dios en presencia de todos los pueblos y mucho más en presencia del pueblo de Israel. Y Jesucristo hizo todas las cosas a la luz. Sin embargo, a pesar de que hizo lo que hizo y Él era lo que era, fue una señal que fue contradicha por muchos, sobre todo por los religiosos de Israel. Por eso es que Simeón dice que Él está puesto para caída y para levantamiento de muchos y para señal que será contradicha. De manera pues que lo que estamos viendo aquí en Lucas 11 es el cumplimiento de lo que había dicho Simeón anteriormente. Versículo 31. Después de decir que la señal que le será dada, o que él mismo es la señal en persona del profeta Jonás, que es la señal más evidente y poderosa, noten lo que dice el versículo 31. La reina del sur, el 30, porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. De manera pues que la señal más visible y poderosa es la señal del Hijo de Dios muerto y resucitado. Pero noten lo que dice el 31. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Como les decía, mis hermanos, después de decirles que Él mismo en persona es la señal más evidente y más poderosa que puede mostrar Dios para que crean en Él como el Hijo de Dios, ahora el Señor enfatiza la maldad de esta generación, de sus contemporáneos, al compararlos con la disposición que tuvo la reina del sur. La reina del sur es la reina de Saba. Saba se encontraba en la región suroccidental de la península de Arabia, a unos 2000 kilómetros al sur de Jerusalén, en lo que hoy se conoce como la República Popular Democrática del Yemen. Allá era el reino de la reina de Saba. Y por eso el Señor Jesucristo cita este pasaje. Vamos a Primero de Reyes, al libro Primero de Reyes, capítulo 10, en el Antiguo Testamento, para mirar la cita bíblica a la que hace referencia nuestro Señor Jesucristo. Primer libro de los Reyes, Antiguo Testamento, capítulo 10, versículos 1 al 10. Primero de Reyes 10, del 1 al 10. Dice así. ¿Ya están ubicados? Es interesante leer este pasaje. Dice: oyendo la reina de Saba la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón le expuso todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada y dijo al rey: verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún
se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Y dio ella al rey 120 talentos de oro y mucha especiería y piedras preciosas. Nunca vino tan gran cantidad de especies como la reina de Saba dio al rey Salomón. Amén. A eso es que hace referencia nuestro Señor Jesucristo cuando le dice a esta generación adúltera y perversa que le está pidiendo señal del cielo. Y es por eso que el Señor Jesús, para evidenciar la maldad y la incredulidad de sus paisanos contemporáneos, les dice que en el día del juicio, la reina del sur o la reina de Saba se levantará con los hombres de esta generación y los condenará. ¿Por qué los va a condenar? ¿Por qué razón? Porque ella estuvo dispuesta a viajar de los confines de la tierra, dice ahí Cristo, para escuchar la sabiduría de Salomón. Los confines de la tierra hace referencia a que en ese entonces era la parte más remota que se conocía en el mundo. 2000 kilómetros al sur de Jerusalén era el reino de la reina de Saba. Pero aunque Salomón fue un hombre muy sabio y era digno de ser escuchado, el que estaba frente a ellos era infinitamente más grande y más sabio que Salomón. O sea que ellos tenían un privilegio muchísimo mayor. Es más, el que estaba ahí con ellos era quien había creado a Salomón y le había dado la sabiduría a Salomón. ¿Me hago entender? Entonces miremos unas comparaciones. La reina de Saba viajó desde muy lejos para tener acceso a la sabiduría. Los que estaban ahí, ellos sin viajar tenían acceso a la fuente de la sabiduría. La reina del sur dio muchos tesoros y presentes al rey Salomón, pero los que estaban ahí no le dieron nada, sino que conspiraron con él para destruir al rey de la sabiduría. La reina del sur, o la reina de Saba, había sido invitada a oír la sabiduría de Salomón por lo que escuchaba, y vino por su cuenta desde muy lejos. Ellos, por el contrario, habían sido instados muchas veces a recibir la verdad, el amor y la sabiduría del Señor, pero no la quisieron recibir. ¿Qué contraste, no les parece? La reina del sur era una mujer pagana que no tenía conocimiento del Dios verdadero, pero los que estaban ahí frente al Señor Jesús tenían todos los privilegios de ser pueblo de Dios, tenían la Torá y tenían el conocimiento del Dios de Israel. Todas estas razones de peso son supremamente grandes por las cuales el juicio de Dios caerá sobre esa generación. Y la reina de Saba, en el día del juicio, esto de ñapa nos enseña que un día va a haber juicio para todos. La reina de Saba, por su disposición, por su sacrificio y por su fe, será considerada más justa que la generación incrédula de los tiempos de Jesús, que tuvo la oportunidad de ver sus milagros, de ver sus maravillas y de escuchar su sabiduría, pero no se arrepintieron. Dice, y he aquí, más que Salomón en este lugar, les dice el Señor. Versículo 32. Los hombres de Nínive, les dice Cristo, se levantarán
en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. Después de esta comparación de la reina de Saba con los que están ahí, ahora el Señor los confronta con el ejemplo de los habitantes de la ciudad de Nínive en los tiempos del profeta Jonás, y les dice que los hombres de Nínive de los tiempos del profeta Jonás, al igual que la reina de Saba, serán considerados justos ante el juez del universo en el día del juicio, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, mientras que ellos no se arrepintieron a la predicación del Señor Jesucristo, el cual es infinitamente mayor a Jonás. Hermanos, los ninivitas paganos se arrepintieron a la predicación de un profeta menor. Los judíos religiosos no se arrepintieron a la predicación del mayor de los profetas. ¿Quién es el mayor de los profetas? Jesucristo. Sin embargo, los ninivitas se arrepintieron a la predicación de un profeta menor. El profeta Jonás era un profeta pecador, terco, rebelde y sin misericordia. ¿Recuerdan que él predicó y se paró en un monte a esperar que cayera fuego del cielo para que los destruyera? El profeta Jonás era un profeta pecador, terco, no quería obedecer la palabra de Dios, era rebelde y sin misericordia, quería que Dios destruyera a los ninivitas, porque él no quería que se arrepintieran. Pero el profeta Jesús era un profeta, o es un profeta sin pecado y lleno de misericordia, y sin embargo ellos no se arrepintieron. ¿Sí notan el contraste? Por eso es que el juicio será tremendo. El profeta Jonás hizo milagros, el profeta Jonás no hizo milagros para comprobar la autenticidad de su mensaje, para que creyeran. Cristo hizo muchos milagros y muchas maravillas, y aún así los que vieron sus milagros y sus maravillas no le creyeron y no se arrepintieron, siguieron en sus delitos y en sus pecados. Después de haber visto nuestro primer punto, ahora consideremos el segundo punto, la función de la luz. Versículos 33 al 36. Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz, pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Amén. Ahora Cristo parece que cambiara de tema, pero no es así si lo miramos en su contexto. Los enemigos de Cristo lo han estado calumniando. Han estado diciendo: es por Beelzebú que él echa fuera los demonios. Además, le habían pedido señal del cielo. Todo esto quiere decir, según ellos, que es por culpa de Cristo que ellos no creen en él. En otras palabras, es por culpa tuya, Jesús, que nosotros no creemos en ti. Muéstranos más luz, sé más evidente para que nosotros te creamos. Entonces Cristo, con este relato acerca de la función de la luz, les quiere mostrar que el problema no es la falta de luz, porque luz habían tenido suficiente, mucha más luz de la que tuvo la reina de Saba y los habitantes de Nínive.
El problema, amigos fariseos, no es la falta de luz. El problema es que ustedes están en tinieblas. Versículo 33. Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. Cristo les dice que en la esfera natural, una luz que se enciende, lógicamente no se pone debajo de un cajón o debajo de la cama, sino que se pone en un candelero, es decir, en el lugar adecuado, para que los que entren a la casa vean la luz y no tropiecen cuando entran. Cristo lo que realmente les quiere decir es que Él es la luz del mundo. Y como la luz del mundo, Él ha hecho todas sus obras en público y a la luz. No ha ocultado nada, para que todos sean iluminados y no tropiecen en las tinieblas de su maldad. Eso es lo que está queriendo Cristo decirles. Yo soy la luz del mundo, todo lo he hecho a la luz, he mostrado mi luz para que todos sean iluminados y no tropiecen en su maldad. Por el contrario, dice Cristo, entonces no podemos continuar en nuestra maldad si tenemos buena luz. Versículo 34. La lámpara del cuerpo es el ojo, dice el Señor. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Ahora, de lo general, el Señor Jesucristo pasa a lo particular y pone el ejemplo de la luz de manera individual. Primero habla de la luz de manera general, que se pone en un lugar adecuado para que alumbre a todos los que están en casa. Ahora de lo general pasa a lo particular y pone el ejemplo de la luz de manera individual. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es de manera particular, es bueno, también todo tu cuerpo, es decir, de manera particular, está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, de manera particular, también tu cuerpo está en tinieblas. La figura es muy fácil de entender. Cuando los ojos de una persona están en buenas condiciones, el cuerpo estará iluminado y sabrá exactamente por dónde conducirse, ¿sí o no? Si sus ojos están buenos, usted no se tropezará y no se caerá. Sabrá por dónde conducirse. El pie sabrá dónde pisar y la mano sabrá de dónde se coge, de dónde se agarra. Por el contrario, si nuestros ojos están enfermos, nuestros pies tropezarán fácilmente y no lograremos agarrarnos con nuestras manos adecuadamente. De igual manera, mis hermanos, si nuestra visión está buena, todo nuestro interior será iluminado. Cuando digo si nuestra visión está buena, me refiero a la visión espiritual. Si nuestra visión espiritual está buena, todo nuestro ser interior estará iluminado. Y aceptaremos y caminaremos en la voluntad de Dios. Pero si por el contrario, su visión espiritual es maligna, nuestro ser interior estará en tinieblas y no aceptaremos ni caminaremos en la voluntad de Dios. Por el contrario, tropezaremos en su voluntad. Esa es la figura que nos indica este mensaje del Señor Jesús. Versículo 35 y 36. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sean tinieblas. Qué confrontación, ¿no les parece? Que el Señor les diga, mira fariseos, y el Señor también nos dice hoy también a nosotros, mira pues mi amado hermano, mi amada hermana, que la luz que tú dices tener no sean tinieblas y estés engañado, creyendo que vas caminando bien, pero en realidad vas camino al infierno. Más o menos es lo que Cristo les quiere decir. Verso 36. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso
como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. En otras palabras, mira, fariseo, examínate, no sea que la luz que en ti hay en tinieblas, y dices ser luz a los demás, pero en realidad estás siendo piedra de tropiezo y estás llevando a otros a la condenación. Porque si realmente, fariseo, estuvieras lleno de la luz de Dios, verías con claridad que yo soy el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Eso es lo que Cristo les quiso decir. Si ustedes, fariseos y seguidores de los fariseos, realmente estuvieran llenos de la luz de Dios, sabrían que yo soy el Hijo de Dios y no estarían dudando de lo que yo estoy haciendo. Por tanto, mira, no sea que la luz que tú dices tener sea tinieblas. Arrepiéntete y ven a los pies míos, dice el Señor. Reflexionemos acerca de esta exposición. ¿Cuántas veces nosotros hemos imaginado qué bueno hubiera sido vivir en los tiempos de Cristo y haber visto a Cristo con nuestros ojos, haber oído sus enseñanzas, haber visto sus milagros, haberle visto resucitado? Si yo hubiese vivido en esa época, eso habría tenido un efecto poderosísimo en mi vida. ¿No han pensado algunos así, de esa manera? Qué bueno haber visto las cosas de Jesús. Pero este pasaje que analizamos en esta mañana nos enseña que ver milagros y que ver maravillas no siempre es sinónimo de creer. Hubo millares de hombres y mujeres que vieron las obras maravillosas de Cristo y escucharon su sabiduría y vivieron cerca de Él, vieron sus milagros y sin embargo no se arrepintieron y murieron en sus delitos y en sus pecados. Así también hoy en día hay muchos que han escuchado las enseñanzas y las predicaciones de la palabra de Dios y han sido exhortados a su arrepentimiento, a abandonar su vida pasada y han hecho caso omiso. Cuidado no sea que la muerte te sorprenda en tus delitos y en tus pecados, que después de haber oído la sabiduría de Cristo y haber visto la luz de la palabra de Dios, usted continúe con su corazón endurecido y no quiera apartarse de su vida de pecado. Hay dos clases de oscuridad, mis hermanos. La oscuridad que viene por causa de la ignorancia de la palabra de Dios. Cuando usted no conoce la palabra de Dios, usted tiene una oscuridad de ignorancia, porque no conoce la luz de Jesucristo. Y está la oscuridad que viene por causa de la porfiada incredulidad. Y esa es la más terrible, hermanos. La oscuridad primera, la que viene por causa de la ignorancia, se puede vencer escudriñando las Escrituras y disponiendo su corazón a obedecerla. Pero la oscuridad que viene por la porfiada incredulidad es mucho más difícil de desarraigar. ¿Por qué razón? Porque a pesar de ver, porque a pesar de oír, se empeñan en sus propios razonamientos, aman su propio pecado y eso se convierte en una raíz que muchas veces es imposible de arrancar. Cuidado, mis hermanos, no sea que en ustedes haya la segunda oscuridad, la de la porfiada incredulidad, que a pesar de predicarles y decirles, siguen empeñados en hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. El problema de los fariseos, mis hermanos, no era la falta de luz, no era la falta de evidencia para creer en Cristo.
El problema de los fariseos era que ellos estaban enceguecidos por su propio pecado, por su propia envidia y por su propia incredulidad. Así es de que no le eche la culpa al pastor si usted no se arrepiente. Es que yo no me arrepiento porque esos pastores no viven lo que predican. Hermano, hermana, no es al pastor que usted tiene que mirar, es a Cristo. Es aquel que dio su vida en la cruz. Es aquel que vivió una vida santa y perfecta. Es a Él al cual usted tiene que mirar. Es a Él al cual usted tiene que creerle. No es por falta de luz. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite sabiduría a otro día. Una noche a otra noche declara su sabiduría. No es por falta de evidencia que Cristo no es creído. Es por su pura incredulidad. Arrepiéntete de la incredulidad y ven a los pies del Señor en arrepentimiento y fe. Que Dios nos guarde, hermanos, de tener un corazón que ha perdido el poder de sentir la agonía de la cruz. Que Dios nos guarde de tener un corazón insensible a los mensajes de Dios que se predican domingo tras domingo desde este púlpito. No hay sea que sea hallado igual que los fariseos del tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les llene de su gracia, mis hermanos, para que ustedes comprendan que no es por falta de evidencia, que no es por falta de luz, porque la luz en las tinieblas resplandeció hace 2000 años, y dicen los apóstoles, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Resplandeció en medio de las tinieblas la luz, y esa luz es la luz de Cristo. Ven hoy a Jesucristo y arrepiéntete de tus pecados, porque mañana puede ser tarde. Usted no tiene la vida comprada. Todos los días escuchan noticias de jóvenes que mueren de un infarto fulminante. El problema está en que nosotros creemos que nos vamos a morir es cuando estemos viejitos. Pero mucho cuidado, porque la muerte está a la vuelta de la esquina. ¿Quién le garantiza a usted que mañana va a amanecer vivo? Dígame, ¿quién le garantiza? Nadie. Usted puede cerrar los ojos hoy, acostarse y amanecer como un pollito. Hoy es el día de la salvación y Cristo nos está diciendo que Él es la luz. No sea que en el día del juicio aquellos como las prostitutas y los ladrones nos condenen, al igual que la reina de Saba condenará a la generación de los tiempos de Jesús, porque ella estuvo dispuesta a venir desde lejos a escuchar la sabiduría del Señor. Que Dios les bendiga y les llene de su gracia.